Ejemplo 4 nos dice, tres cargas colocadas en los vértices de un triángulo equilátero. Es importante esto, es un triángulo equilátero, para ver qué características tiene, como se ve en la figura. Aquí está la figura. Determinar el valor de la fuerza resultante sobre la carga 2. Fuerza resultante sobre la carga 2, así como el ángulo con respecto al eje horizontal. Además yo quiero el ángulo con respecto al eje horizontal. Entonces, tenemos tres cargas aquí. Carga 1, 3 microcoulombs, están en los vértices del triángulo equilátero. Carga 2, 3 microcoulombs, es más, son las mismas, nada más cambia que este es negativa. Carga 3 menos 3 microcoulombs. Tenemos que la distancia de la carga 1 a la 3 es de 30 centímetros. Recuerden que en un triángulo equilátero todos sus lados son iguales. Entonces aquí también tendríamos 30 centímetros y aquí también. Otra característica es que la suma de sus ángulos internos es 180 y como tenemos mismos lados, también tenemos los mismos ángulos. Sería 60 grados aquí, 60 grados aquí y 60 grados aquí. ¿Sale? Ahí está, ya son los datos que tenemos. Ahora hay que ir desarrollando qué es lo que vamos a ir haciendo. Primer paso, debemos de ver cómo es la interacción o cómo se van a dar los vectores aquí. Nos dice que queremos la fuerza resultante con respecto a esta carga 2. Entonces, tenemos aquí dos cargas positivas y nos dice que dos cargas positivas es una fuerza de repulsión, es decir, esta se va a venir hacia acá, esta se va a venir hacia acá, ¿sale? Esa es la interacción que tenemos aquí, una repulsión. Ahora sería fuerza de la carga 2, perdón, con la carga 3. Negativo y positivo, atracción, es decir, esta va a ir hacia acá y esta va a venir hacia aquí abajo, ¿sale? Esta interacción Q1, Q3 no me interesa porque yo estoy haciendo con respecto a la carga 2. Y entonces, como estoy haciéndolo con respecto a la carga 2, las que me van a interesar pues es este vector y este vector. Este no me interesa, este tampoco. ¿Sale? Y ahí está, ya tenemos nuestros vectores. Ahora, primer paso, yo lo voy a ir manejando como pasos. Vamos a ver cuál sería el paso 1. El paso 1 va a ser, dibujo mi plano cartesiano, mi base es la carga 2, ahí va a estar, y yo tengo un vector de la carga 2 hacia acá. Es este que tenemos acá. Y además tengo uno en diagonal hacia arriba. Este que tenemos acá. ¿Sale? Ahora le vamos a poner nombre a esos vectores. Este vector es la de la interacción de la carga 1 con la carga 2. Entonces le voy a llamar vector fuerza 1, 2. Y este vector que tengo acá es de la interacción de la carga 2 con la carga 3. Entonces le voy a llamar fuerza 2, 3. ¿Sale? Ya tenemos. Ese sería nuestro primer paso. Este dibujito ya lo descompusimos en esto. ¿Sale? ¿Cuál sería nuestro segundo paso? Pues ver cuánto vale esa fuerza F1, 2 y esa fuerza F2, 3. Yo necesito saber cuánto vale F1, 2 y yo necesito saber cuánto vale, bueno, hace más abajito. Yo necesito saber cuánto vale F2, 3. ¿Vale? La fórmula ya la conocemos, ya no es necesario que yo la coloque, entonces va a ser lo que vale la constante de coulombs, 9 por 10 a la 9, recuerden que es newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrados, por lo que vale la carga 1, que son 3 microcoulombs, 3 por 10 a la menos 6 coulombs, por lo que vale la carga 2, que son 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo eso sobre la separación, ya dijimos que son 30 centímetros, recuerden pasarlo a metros, 0.3 metros al cuadrado.
y la fuerza 2, 3, 9 por 10 a la 9, que es lo que vale mi constante de coulombs, newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrados, lo que vale la carga 2, que son 3 por 10 a la menos 6 coulombs, por lo que vale la carga 3, que es menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto entre la separación, que en este caso son 30 centímetros también, 0.3 metros al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto da o cuánto dan esas fuerzas? Entonces, operaciones. Abrimos un paréntesis, 9 exponente 9 por 3 exponente menos 6 por 3 exponente menos 6. Cerramos paréntesis entre 0.3 al cuadrado y nos da 0.9. Recuerden, coulombs por coulombs son coulombs cuadrados que se eliminan con estos, metros elevado al cuadrado se eliminan con estos metros y nos queda nada más newtons. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza 2, 3? Abrimos paréntesis, 9 exponente 9 por 3 exponente menos 6 por negativo menos 3 exponente menos 6. Cerramos paréntesis entre 0.3 al cuadrado y nos da menos 0.9 newtons. Ya tenemos entonces cuánto vale la fuerza 1, 2 y cuánto vale la fuerza 2, 3. Siguiente paso sería un nuevo dibujo. Vamos a llamar el paso 3. ¿Por qué? Porque esa fuerza 1, 2 y esa fuerza 2, 3, vamos a ver que no las podemos sumar así como están, así nada más. ¿Por qué? Porque tenemos una que está en dos componentes y esta que está en un solo componente. Entonces, yo tengo mi fuerza 1, 2, que ya sé que vale 0.9 newtons, y yo tengo mi fuerza 2, 3, que ya sé que vale menos 0.9 newtons. ¿Sale? Pero ¿qué pasa aquí? Yo aquí en este vector solo tengo un componente, que es el componente x, pero aquí yo tengo dos, tengo x y bueno, ahora vamos al paso 4, que sería encontrar cuánto vale este F12X, este F23X, este F23Y. Para eso necesitamos saber cuánto es este ángulo de inclinación. Recuerden que ese vector salió de nuestro triángulo original que teníamos acá, salió el vector este, entonces recuerden que los ángulos interiores en un triángulo equilátero son iguales a 60. Entonces el ángulo que tenemos acá es de 60 grados. ¿Sale? Este ya sabemos que es de 0 grados. No tenemos ángulo ahí, por eso está sobre un eje, sobre el eje X. Entonces, vamos a calcular, este le vamos a llamar que es un paso, el paso 4, y es calcular cuánto vale el
F12X. Es más, vamos a comprobar que no existe el F12Y. ¿Cuánto vale el F23X? ¿Y cuánto vale el F23Y? ¿Sale? Entonces, para el F1X sería lo que vale el F1, que es 0.9 newtons, coseno de 0 grados en este caso. Para el F1Y, que dijimos que no existe, ahorita lo vamos a comprobar, sería seno de 0 grados. Para el F23X, que es la descomposición de este vector, entonces sería menos 0.1 newtons, que es lo que vale, por coseno de 60. Y el de acá, el F23Y, sería menos 0.9 newtons, seno de 60. ¿Sale? Siempre usamos coseno y seno si el ángulo que tenemos es referenciado al eje X. En este caso es este que tenemos. Si hubiésemos encontrado este, que sería de 30 grados, aquí sería al revés. Seno acá y coseno acá. En este caso, como el ángulo es de 0 grados, pues lo estamos agarrando con respecto al eje X, también usamos coseno y seno. Entonces, operaciones. 0.9 coseno de 0 grados, lo mismo, 0.9 newtons. Ahora, 0.9 seno de 0 grados nos da 0. Estamos comprobando que no existe componente en Y. Siguiente, menos 0.9 coseno ahora de 60 es igual a menos 0.45 newtons. El otro sería menos 0.9 seno de 60 y es igual a menos 0.78, lo vamos a redondear. 0.78 newtons. Ya que tenemos esto, bueno, aquí comprobamos entonces que no existe componente en Y, solo existe componente en X. Ahora, vectores, tenemos que ver si estos signos que los salieron aquí son los originales o tenemos que modificar. Tenemos que el F12X va hacia la derecha, positivo, entonces está bien. Ya dijimos que no hay componente en Y para ese. Ahora, F23X va a la izquierda, negativo, ahí está. Y F23Y va hacia arriba, positivo. Entonces aquí hay un cambio de signo y se vuelve positivo. Mucho cuidado en esa parte, por favor. Siguiente paso es el paso número 5, le vamos a llamar, y sería hacer una sumatoria de todas las fuerzas que estén en X. Sumatoria de fuerzas que estén en X y sumatoria de fuerzas que estén en Y. ¿Quiénes están en X? Pues está F12X que vale 0.9 newtons y está F23X que vale menos 0.45 newtons. Yo creo que es muy fácil esta resta, ¿no? 0.9 newtons menos 0.45, 0.45 newtons. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Quién está en Y? Solo uno, el F23Y, y vale 0.78 newtons, positivo. Es este que tenemos acá. Entonces, ya de tener aquí tres vectores, ya nada más nos quedan dos, uno en X y uno en Y. Paso 6. Nos quedaron ahora dos vectores, uno en X y uno en Y. Entonces, en X es un vector que vale 0.45 positivo, entonces va en esta posición. Vamos a llamar que es el Fx y vale 0.45 newtons. Y en Y tenemos este positivo también, entonces va hacia arriba. ¿Sale? Para sumarlos, estos dos vectores yo no los puedo sumar así como están. Entonces, donde termina uno, ahí debe de empezar el otro. Entonces, este yo lo voy a colocar aquí. Es el Fy, que vale 0.78. Y aquí ya lo puedo sumar. Este es el vector que yo estoy buscando. Es el Fr. ¿Sale? De aquí entonces, este desapareció y se colocó de esta manera.
Además me dice encontrar el ángulo con respecto al horizontal. Entonces yo primero tengo que encontrar θ. A ver cuánto vale θ para ver si es el mismo que alfa o con respecto a la horizontal. Entonces vamos a hacer estas operaciones. Bueno, aquí observamos que es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo sacamos la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Quién es c acá? Fr. Este cuadrado yo lo puedo poner del otro lado como raíz también. A puede ser fx o fy. Voy a poner que es fx, vale 0.45 newtons, va al cuadrado. B va a ser fy, que es 0.78 newtons, y va al cuadrado. Todo esto en raíz. Entonces mi fr, vamos a ver cuánto da. Raíz, abrimos un paréntesis, de 0.45 al cuadrado más 0.78 al cuadrado. Cierro mi raíz. Dense cuenta que no puse en la calculadora estas raíces, solo puse una para que me haga toda la operación y al final me saque la raíz. Y me da 0.90. 0.90 o 0.9 también es lo mismo. Y recuerden que newtons. Esa sería entonces mi fuerza resultante que yo estoy buscando. 0.9 newtons. ¿Sale? Entonces, vamos ahora a encontrar el ángulo. Ese sería nuestro paso número 7. Nuestro paso 7 va a ser encontrar el ángulo. Entonces, yo tengo mi ángulo θ, va a ser, tengo originalmente el FY y el FX, es decir, tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces yo puedo utilizar tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si lo ponemos en términos de FY y FX, sería así. Bueno, primero la tangente la voy a pasar del otro lado y nos va a quedar que el ángulo va a ser igual a tangente menos 1 del cateto opuesto, que es FY, sobre el cateto adyacente, que es FX. Entonces, si le colocamos valores, sería FY, que vale 0.78, sobre FX, que vale 0.45 newtons. Y nuestro ángulo θ sería entonces chief tangente. Recuerden que es para el tangente menos 1. Abrimos un paréntesis, 0.78 entre 0.45. Y nos da 60, cerrados. Nos da que el ángulo θ es de 60. Ahora, hay que ver si θ es el ángulo con respecto a la horizontal. Recuerden que un ángulo, vamos a borrar por acá el paso número 4 para ver lo del ángulo con respecto a la horizontal. Vamos un plano cartesiano. Recuerden que siempre empezamos a medir un ángulo desde esta X positiva. Entonces, existen 4 posibles casos: que te caiga tu vector resultante aquí, que te caiga aquí, aquí o acá. ¿Sale? ¿Qué pasa con el ángulo θ? El ángulo θ siempre va a estar con respecto a el eje X. Siempre. Pero nuestro ángulo con respecto a la horizontal, recuerden, siempre lo vamos a medir a partir de esta X. Entonces, en el primer caso, pues lógicamente θ es el ángulo con respecto a la horizontal, es igual a alfa. Pero para este caso ya cambia. Yo el ángulo que quiero realmente es este. Y para encontrar ese alfa sería toda esta media vuelta o este ángulo llano, que vale 180 menos lo que vale θ, menos este pedacito. ¿Sale?
Ahora, ¿qué pasa con este que tenemos acá? Ese ángulo realmente el que yo quiero es este. Y aquí, para encontrar ese ángulo con respecto a la horizontal, sería este ángulo llano de 180 más lo que vale tita, más este pedacito. Y por último, si yo quiero el que está en el cuarto cuadrante, pues sería toda esta vuelta y sería toda la vuelta 360 grados menos lo que vale tita. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues me está cayendo en el primer cuadrante, entonces lo que salga de alfa es lo mismo que tita, o el ángulo con respecto al eje horizontal. Pero hay que ver para que cada caso es diferente. Bueno chicos, mucho éxito y esos son ejemplos de la ley de Coulombs.